Nos vamos a referir en la siguiente presentación al diagnóstico por imágenes en el mediastino. Sabemos que esta es una importante y compleja región en la que pueden ocurrir una amplia variedad de enfermedades, tanto regionales como sistémicas, de las que, sin lugar a dudas, la más importante va a ser los tumores del mediastino, a lo que le vamos a dedicar particular atención. Sabemos que el radiólogo, desde los inicios de la especialidad, gracias a la radiografía de tórax, capaz de medir diferentes afinaciones, ha proporcionado una imagen de clara delineación entre lo que son los contornos de la densidad de partes blandas, con color blanco que se ve en la zona del mediastino, que, como decíamos, contrasta con la transparencia, que es el color oscuro, de ambos campos pulmonares, de los que está separado por las superficies pleurales, por lo que genera una clara interfase perfectamente bien definida. Los objetivos docentes que nos vamos a proponer para la siguiente presentación es el de compartimentalizar el mediastino sabiendo que distintos tipos de patología tumoral van a predominar en algún compartimento específico, el de describir cuál es el rol de las imágenes y en la evaluación lesional, y hacer una aproximación diagnóstica en base a los hallazgos de las imágenes y los datos clínicos cuando estén disponibles. El mediastino es aquel espacio anatómico del tórax, que es un espacio extrapleural, que está comprendido entre el esternón hacia adelante, la columna vertebral hacia atrás, el opérculo torácico hacia arriba y el diafragma hacia abajo. Fíjense ustedes en este corte anatómico la perfecta correlación en las imágenes entre lo que sería la aorta ascendente en este corte cadavérico, que se representa perfectamente bien en el corte seccional, la arteria pulmonar principal y su rama derecha, así como la aorta descendente. Los métodos de estudio con los que vamos a disponer nosotros para el diagnóstico de la patología mediastinal, particularmente la patología tumoral, van a estar fundamentalmente relacionados con la radiología y la tomografía computada de multidetectores. Sin lugar a dudas, la radiología va a ser el paso inicial con el que muchas veces uno descubre masas ocupantes de espacio en el mediastino, pueden ser no sospechadas, y eso va a hacer que tengan que ser reestudiadas para una mejor caracterización, particularmente con el empleo de la tomografía computada de multidetectores, con el empleo de contraste endovenoso. La resonancia magnética en el mediastino es otra técnica de gran utilidad, particularmente para la caracterización y diferenciación de estructuras quísticas. La medicina nuclear y el PET-CT son técnicas que están aún en desarrollo y la presencia del PET-CT está algo controvertida, sobre todo por la cantidad de falsos positivos y negativos, pero en muchas patologías puntuales va a tener una gran especificidad. También en medicina nuclear, el empleo de sustancias de radiofármacos específicos como la metal-yodo-benzilguanidina, por ejemplo, van a tener gran utilidad. Finalmente, la ecografía, que es una técnica que se emplea mucho para la evaluación de la patología cardiovascular, cuando tenga una adecuada ventana acústica, permitirá una clara evaluación del mediastino. La exquisita representación que tiene la tomografía computada multicortes con respecto a la radiología la va a hacer o la va a convertir en la técnica ideal para la evaluación de la patología mediastinal. Acá tenemos toda una escala de unidades Hanfield que se van a representar en las imágenes que nosotros evaluemos en el mediastino y que van a estar indicando distintos tipos de tejido que cuando nosotros podamos caracterizarlo van a permitir
adecuadamente referir qué tipo de patología estamos viendo. A diferencia de la radiología, que solo nos permite ver unos 32 tonos de grises con los que nosotros armamos la imagen, pero sin poder llegar a describirla adecuadamente. Acá, por ejemplo, estamos viendo un ensanchamiento del mediastino, sin poder saber si está ocurriendo por la presencia de una imagen tumoral sólida, por una estructura vascular. A diferencia de este corte, aquí abajo en la tomografía, en donde en el área prevascular, por delante de la aorta y de la arteria pulmonar, se ve una estructura redondeada de tipo mixta en donde hay un área de mayor densidad con otra zona que, como veremos más adelante, corresponde a tejido quístico. De esta manera, el radiólogo debe buscar los elementos que le permitan hacer una aproximación diagnóstica, para lo que debemos evaluar cuál es la composición tisular de la imagen patológica mediastinal que estamos analizando, identificar la presencia de hiperdensidades, evaluar cuál es el comportamiento con la administración de contraste endovenoso y buscar la presencia de contenido graso intralesional, así como los componentes quísticos o de tejidos blandos. Cuando los hallazgos clásicos se presenten, podemos muchas veces presumir el diagnóstico con un alto grado de confidencia. En los otros casos será necesaria la combinación con datos clínicos de imágenes e información clínica. Sabemos que la localización de las lesiones mediastinales son fundamentales para establecer un diagnóstico clínico presuntivo, ya que de acuerdo a qué localización está ocupando una masa lesional será la probabilidad etiológica del agente causal. Es por tanto muy importante que podamos establecer cuál es el origen de las masas. Sin embargo, muchas veces cuando estas lesiones adquieren grandes dimensiones, podrán extenderse comprometiendo más de un compartimento mediastinal, dificultando la determinación del sitio de origen. En este esquema estamos viendo una representación en donde diferente patología del mediastino está representada ocupando diferentes compartimentos del mediastino. Por cuanto, como vamos a ver, en el mediastino anterior predominan una serie de lesiones a las que vamos a estudiar en detalle, otras que pueden estar alterando el ángulo cardiofrénico, otras que se distribuyen característicamente en el área paraespinal del mediastino posterior, y eso ha llevado a que existan numerosos métodos de clasificación en el mediastino para tratar de correlacionar los hallazgos con el espacio en el que se presentan estas patologías. Todos estos modelos tradicionales están basados en el análisis de la radiografía de perfil, por lo que algunas masas mediastinales pueden no ser adecuadamente caracterizadas. Hoy existe un consenso para que la compartimentalización del mediastino en imágenes seccionales nos permita describir adecuadamente el lugar que ocupa la lesión y formular relevantes diagnósticos diferenciales. Hoy, si bien existen numerosas clasificaciones, la más simple y aceptada corresponde a la propuesta por la Asociación Internacional de Lucha de la Patología contra el Timo y es la que evalúa los compartimientos prevascular, el visceral y el paravertebral. En este esquema estamos viendo una reconstrucción sagital del mediastino y algunas imágenes seccionales transversas del mismo paciente para mostrar claramente la compartimentalización y la claridad de los métodos seccionales, particularmente la tomografía, en la demostración de estos compartimentos. Fíjense acá en morado, el compartimento prevascular se va a extender desde el esternón hacia adelante a la región pericárdica en la porción inferior y en contacto con la raíz de la aorta en la región superior,
definiendo claramente el espacio prevascular de color morado, que lo podemos ver acá en el corte axial como envolviendo al compartimento vascular que está en el medio. Fíjense ustedes cómo se representa claramente. En estos tres cortes estamos viendo a este nivel el callado aórtico y la vena cava superior, la aorta ascendente con la rama izquierda de la arteria pulmonar y la aorta descendente, y a este nivel el plano de las cámaras cardíacas con la aurícula izquierda y las venas pulmonares. El compartimento vascular va entre el pericardio hacia adelante, o sea, el límite posterior del mediastino anterior, y hasta una línea imaginaria 1 centímetro por detrás de la cara anterior de los cuerpos vertebrales dorsales. El mediastino paravertebral o posterior va a estar entonces desde esa línea hacia atrás, abarcando las áreas paraespinales que toman las regiones paravertebrales y que están representadas en color amarillo. De esta manera, siguiendo con la aproximación diagnóstica de las masas mediastinales, es importante que nosotros localicemos la lesión patológica, establezcamos en qué compartimento del mediastino se encuentra y además hacer una semiología de la lesión, determinando el tamaño, la densidad o intensidad de señal, según la evaluemos con tomografía o resonancia magnética, la presencia o no de calcificaciones, su comportamiento y realce luego de la administración de contraste endovenoso y la presencia de hallazgos asociados como puedan ser la presencia de adenomegalias, metástasis, derrame pleural, etc. También es importante cuando analicemos las características de la lesión es ver sus límites netos o no y la infiltración probable de estructuras vecinas. Es muy importante el empleo del contraste endovenoso en la evaluación de las masas mediastinales, por cuanto el grado de vascularización va a ser muy diferente en algunos tipos de lesiones. Es importante saber que existen un grupo grande de lesiones avasculares que están privadas de un aporte sanguíneo y que, por lo tanto, cuando nosotros administremos una sustancia de contraste, vamos a tener nulo realce. ¿Por qué? Porque se tratan de lesiones a las que no les va a llegar el aporte vascular y, por lo tanto, el contraste iodado que nosotros estamos administrando. ¿Cuáles son característicamente estas lesiones avasculares? Los quistes. Todas las lesiones quísticas, como nosotros sabemos, son estructuras muy bien definidas, pero que no tienen aporte vascular, por lo que la administración de contraste no va a producir ningún tipo de alteración. De la misma manera, aquellas alteraciones que ocupan espacio, que están a nivel del mediastino, como puedan ser un hematoma, un absceso, un higroma, etc., que son imágenes que no están ya conectadas con el sistema vascular y que, por lo tanto, no van a modificar su densidad. A diferencia de las lesiones avasculares, podemos encontrar otras muy vascularizadas y que se van a diferenciar de otras que tienen diferentes grados de incremento cuando administremos el contraste endovenoso. Y estas lesiones muy vascularizadas son importantes porque podemos encontrarnos con alteraciones como el hemangioma o lesiones de tipo vascular a nivel mediastinal o la presencia de imágenes como el feocronocitoma o el paraganglioma a nivel del mediastino que característicamente son hipervasculares y permiten diferenciarlas de los otros tumores. Las lesiones que muestran un grado intermedio de vascularización son aquellos que tienen estroma y que al administrar el contraste endovenoso se produce en forma regular un aumento de la densidad. Las de menor vascularización están representadas en este esquema, particularmente en lo que se respecta al linfoma y tumor neurogénico. O sea, es muy importante la evaluación de una masa ocupante de espacio en el mediastino cuando administremos el contraste endovenoso para ver el grado
de vascularización que pueda presentarse. Así, para insistir una vez más, cuando nosotros nos encontremos con una masa mediastinal, vamos a tener en cuenta, como hemos mencionado recién, la distribución anatómica de los compartimentos en prevascular, visceral y vertebral, y según, dentro de esa topografía, qué características tiene la masa. Si son líquidas, grasas, partes blandas, si tienen contenido cálcico o presencia de aire, o muchas veces una combinación en diferentes grados de cualquiera de ellas. De esta manera estamos entrando a la evaluación compartimentalizada del mediastino para tratar de ir poniendo en uso los pequeños consejos o datos que hemos venido dando inicialmente. Así hemos hablado del mediastino prevascular y sabemos que dentro del mediastino prevascular existen una serie de diferentes elementos que pueden ser representantes de la patología que ocurre a este nivel. Aproximadamente el 50% de la patología mediastinal asienta en el compartimento prevascular. Y mnemotécnicamente nosotros recordamos como el compartimiento de las 4T. ¿Por qué 4T? Porque el timo, el teratoma, tiroides y el terrible linfoma van a ser los principales representantes, aunque no los únicos, de la patología a este nivel. Podemos además encontrar alteraciones vasculares, lipomatosis, metástasis, etc. Pero es importante que nosotros sepamos que estamos evaluando a nivel del compartimento prevascular la presencia de una imagen patológica a la que vamos a analizar. Podemos a veces disponer de datos clínicos o de laboratorio y vamos a ver que, por ejemplo, la miastenia gravis, la hipogamaglobulinemia o la anemia plástica se van a asociar muchas veces a patología tímica, ya sea hiperplásica o tumoral, que datos de laboratorio como el aumento de la alfa-fetoproteína o la subunidad beta de gonadotrofina coriónica o la LDH pueden asociarse, por ejemplo, a tumores de tipo seminomatosos, como lo vamos a ver más adelante. Acá estamos viendo una tomografía computada en un corte en la región media del mediastino, en donde estamos viendo una imagen oval perfectamente bien definida, con densidad de partes blandas, que simula la misma densidad que las estructuras vasculares. Es un estudio hecho sin contraste, muestra prácticamente la misma densidad que la musculatura que vemos en la pared torácica. Vemos que existe un claro plano de tejido graso con el mediastino restante, está separada de la arteria pulmonar por un plano graso, la imagen es lisa, lobulada, bien definida y tiene todas las características sugestivas de una masa tímica, como este paciente que correspondió a un timoma. Los timomas pueden ser benignos, pero también existen la degeneración maligna, y cuando el timo, que nace del mediastino prevascular, puede extenderse hasta regiones muy caudales en el tórax, acá están representados los diafragmas, pueden incluso proyectarse al retroperitoneo por debajo del diafragma, porque toman la ruta de diseminación que va a ser las superficies o las hojas pleurales y van a extenderse, como en este caso mostrando una extensa masa lesional con significativa infiltración del tejido mediastinal vecino, timoma maligno. En otras oportunidades, la naturaleza quística, que es bastante característica, nos va a permitir aseverar la presencia de un quiste tímico, y esas características van a ser la presencia de densidad agua. La tomografía computada puede tener algún grado de dificultad para evaluar contenido sólido dentro de la lesión, y aquí es donde la resonancia magnética va a ser de mayor utilidad
mostrando claramente si se tratan de lesiones uni o multiloculares. En esta diapositiva estamos viendo la presencia de una lesión bien definida inmediatamente por detrás del esternón, por delante del tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que se define bien porque está con contraste endovenoso, la unión con la vena cava superior, los troncos supraaórticos, tráquea y esófago, y en la reconstrucción sagital, la lesión claramente en el estrecho superior del tórax, por detrás del esternón, por delante de la estructura vascular, de forma redondeada o oval, completamente homogénea y de bordes nítidos, y que no muestra captación de contraste endovenoso, mostrando las características típicas de un quiste tímico simple y en donde nosotros podemos mostrarlo y caracterizarlo adecuadamente. En este otro paciente también estamos viendo que por delante de la aorta ascendente, vena cava superior, cono de la arteria pulmonar con las ramas derechas e izquierda, estamos viendo otra lesión muy bien definida y redondeada que tiene un contraste de densidad por un área que no ha captado contraste endovenoso y una formación nodular sólida e irregular que compromete la porción posterior e inferior de la imagen y que claramente corresponde a un quiste tímico con la presencia de un nódulo sólido. En algunas oportunidades la evaluación de estas imágenes típicas es superior con resonancia magnética que con tomografía computada, pero como en este caso se demuestra claramente la posibilidad de caracterizar adecuadamente esas características semiológicas. Este otro caso es un paciente en donde vemos un gran desborde de todo el mediastino prevascular, hacia atrás está viéndose la aorta ascendente y la rama de la arteria pulmonar, aquí el callado aórtico, una imagen que desborda hacia ambos lados de la línea media, por detrás del esternón, pero que si analizamos el componente quístico, a pesar de que no se ven aquí las unidades Hanfield, correspondía a una gran imagen quística que tiene una densidad, si se compara, superior al tejido graso del celular subcutáneo y que tiene una densidad inferior inclusive a lo de los músculos que se observan a nivel de la cintura escapular. Esto correspondió a un linfangioma quístico mediastino. En otros casos, nuevamente es el mediastino anterior. Recordemos siempre las 3T. Mostramos casos tímicos. Y en este caso la T va a ser de teratoma. Estamos viendo que hacia la derecha de la línea media, pero en el compartimento mediastinal, hay una imagen muy heterogénea que está separada de la arteria pulmonar y de la aorta ascendente y de la vena cava y que se muestra como una lesión con áreas de menor densidad irregularmente definidas y que corresponden a áreas quísticas dentro del alma y que correspondió a un teratoma quístico. Miren ustedes a diferentes niveles la presencia de múltiples imágenes quísticas, algunas áreas de calcificación en su interior y ver cómo la tomografía computada permite la delineación exacta. Miren, aquí está representado la mamaria interna, una estructura vascular que no está involucrada, y el componente heterogéneamente quístico que representa a diferentes capas del endodermo y el ectodermo en un teratoma maduro, que en general son lesiones venosas. La resonancia magnética es otra técnica que puede ser de utilidad. Estamos viendo un viejo tomógrafo de mala definición, pero que nos mostraba la presencia de una imagen en el mediastino prevascular, de una imagen que tiene contenido graso en el número 2, partes blandas en el número 1, que es muy heterogéneo y que cuando se hace el estudio por resonancia magnética
se demuestra que esto es una naturaleza claramente quística, con múltiples septos, con contenido graso, y en donde muchas veces la densidad en tomografía computada parece mayor a la habitual porque el contenido proteico puede hacer que no sean característicamente con densidad baja. Otro T es el tiroides, que puede corresponder a un bocio dentro del mediastino, es el bocio endotorácico, y el aspecto tomográfico puede llegar a ser patognomónico cuando nosotros podamos demostrar la densidad espontáneamente alta de 70 a 85 unidades de Hanfield. Es de densidad espontáneamente alta porque, como ustedes saben, el tiroides tiene mucho contenido en yodo, el yodo tiene un alto peso molecular y por lo tanto le da esa densidad característica. Por otra parte, cuando hacemos la administración de contraste endovenoso, muestra un correcto e intenso realce que es muy sugestivo de la posibilidad de un bocio. Y lo más importante va a ser la conexión identificable con la glándula tiroides a nivel cervical. O sea, vamos a ver cómo el tiroides se descuelga a través del estrecho superior y que cuando se asocie a borramiento de los planos grasos o a la presencia de adenomegalias va a ser sugestivo de magninización. De todos modos, el bocio endotorácico, si bien se aloja en el compartimento anterior junto con las 4P, como dijimos recién, es posible también encontrarlos a nivel del mediastino vascular, visceral y o posterior. En este paciente estamos viendo una masa mediastinal, estamos viendo este corte a nivel del estrecho superior, aquí está el esternón, la columna vertebral, la tráquea característicamente desplazada hacia la derecha de la línea media, la tráquea está por detrás de lo que sería la vena cava superior, la masa heterogénea con alguna zona de calcificación puntiforme, que condiciona efecto de masa sobre los troncos supraórticos que nacieron del callado aórtico, y que a este otro nivel, un poco más superior, más cerca del estrecho superior, vemos que se trata de una masa bilobular que afecta ambos lados de la luz traqueal a la que comprime. Son pacientes que muchas veces presentan algún grado de disnea. La tráquea está incluso desplazada hacia la derecha y hacia adelante, pero la lesión, con planos grasos muy bien definidos, muestra que no infiltra a las estructuras mediastinales vecinas. Este mismo paciente, visto en el plano coronal y sagital, miren ustedes el efecto de masa afinando en vaina de sable a la luz traqueal, la lesión que desborda el estrecho superior del tórax y se proyecta a la región cervical, mostrando su naturaleza tiroidea, y que ejerce un efecto de masa sobre las estructuras venosas, acá el tronco venoso brachocefálico izquierdo y el derecho, que están desplazados pero sin mostrar signos infiltrativos. La reconstrucción en el plano sagital muestra a su vez la relación con las estructuras vasculares y la ausencia de infiltración a las mismas. Este es un paciente diferente en donde la resonancia magnética muestra similares características a la tomografía, aunque en este paciente acá vemos la falta de intensidad de señal del aire en la luz traqueal, que está desplazada en este caso a la izquierda de la línea media, la presencia de esta masa heterogénea en esta secuencia de resonancia magnética, pero sin administrar contraste endovenoso y gracias al tejido graso que existe rodeando la lesión, miren con qué detalle se definen estructuras ganglionares y vasculares que están inmediatamente vecinas. Y aquí, en la reconstrucción sagital, o en el plano sagital, mejor dicho, la lesión que se extiende a través del estrecho superior, extendiéndose desde la región cervical, en donde se demuestra su naturaleza tiroidea,
a proyectarse, en este caso, al mediastino anterior y visceral. Otro paciente, una vez más, la heterogeneidad, la presencia de calcio, los compromisos de compresión y efecto de masa a estructuras vecinas, pero la presencia de un plano graso que muestra sus características benignas en un caso de bocio endotorácico. Miren la diferencia de los casos que hemos visto recién con este otro paciente en donde la lesión predomina en el compartimento no anterior. Fíjense ustedes, aquí está el espacio prevascular, en este caso se ha ido al compartimento visceral y está ejerciendo efecto de masa sobre el margen del callado aórtico a este nivel. Aquí la vena ácigos y la presencia de la lesión tiroidea, que se acompaña además de múltiples alteraciones, borramientos de planos vecinos y presencia de adenomegalias, característicamente por corresponder a un bocio endotorácico maligno. Con respecto a mediastino anterior, también podemos encontrarnos con lesiones de tipo tumorales germinales, entre los que nosotros vamos a referirnos a los seminomatosos y no seminomatosos. Los seminomas, este es un paciente con una tomografía y una resonancia magnética, que vemos claramente la definición de la lesión sin comprometer las estructuras mediastinales vecinas, pero que se acompañan, en este caso, de diseminación metastásica. Hay dos nódulos a nivel del parénquima pulmonar que se definen claramente y que corresponden a un seminoma que pueden llegar a resultar de difícil diagnóstico diferencial con otras estructuras que se alojen en el mediastino anterior, como por ejemplo los linfomas. De todos modos, en un paciente menor de 40 años que presente una masa a nivel de mediastino con estas características y que se acompañe de elevación de los niveles de subunidad beta y de gonadotrofina coriónica, van a ser prácticamente indicativos de seminoma. En este paciente también con tumor de células germinales, era un paciente joven, que había tenido un importante traumatismo de tórax en un accidente automovilístico y que en la radiografía se veía esta modificación del contorno. No se ve claramente lo que correspondería al callado aórtico, y teniendo en cuenta la importancia del traumatismo que había tenido el paciente, no se podía descartar que esta patología correspondiese a una lesión de tipo vascular, probablemente un pseudoneurisma de aorta. Esta es la tomografía computada del paciente del traumatismo torácico que mostrábamos recién, y vemos cómo a nivel de la región lateral izquierda del mediastino prevascular, por detrás del esternón y por delante de las estructuras vasculares, en este caso con contraste endovenoso, se observa la masa redondeada, que es absolutamente independiente de las estructuras vasculares, de las que no depende, que se encuentra encapsulada pero con compromiso parcial del tejido graso y con formaciones nodulares en su interior, en un paciente que se demostró correspondió a un tumor de células germinales. El linfoma Non-Hodgkin también es una masa que puede encontrarse en el mediastino anterior, es otra de las 4T, es el terrible linfoma, que puede adquirir grandes dimensiones y mostrarse como una masa polilobulada, que está en estrecho contacto pero sin infiltrar a las estructuras como la aorta ascendente y la vena cava superior, y que alcanza grandes proporciones, se acompaña en este caso de un derrame pleural derecho, y a menudo afectan diferentes grupos ganglionares, y en este caso la tomografía muestra con claridad la relación con esas estructuras vitales
del mediastino. Podemos también encontrarnos dentro de la patología del mediastino anterior, lesiones que son específicas de algún espacio particular, como puede ser el ángulo cardiofrénico, particularmente el ángulo cardiofrénico anterior derecho, en donde hay una serie de lesiones a las que nosotros podemos caracterizar cuando presentan algunas pistas imagenológicas adecuadas. Por ejemplo, vamos a encontrarnos la presencia de adenomegalias, quistes pleuropericárdico, hernia de Morgagni, masas tímicas que se pueden extender a ese nivel, o tumor de células germinales. Miren ustedes qué similar a estos pacientes el borramiento del ángulo cardiofrénico por imágenes de contornos muy bien definidos, pero que desde el punto de vista radiológico nosotros no podemos avanzar más. Una de las lesiones que veíamos, que ocupa el ángulo cardiofrénico anterior, se lo ve claramente en las proyecciones de frente y de perfil. Está tomado de la página web de Learning Radiology y correspondió a un quiste pericardio celómico, en donde uno, desde el punto de vista radiológico, lo sospecha por su morfología redondeada y bien definida, pero no puede aseverarlo por cuanto no podemos determinar exactamente qué densidad tiene la imagen. En este paciente estamos observando una tomografía en el plano axial y en la reconstrucción coronal, en donde las características de la imagen y su disposición topográfica nos permiten asegurar que estamos ante un quiste pericardio celómico. Fíjense ustedes, la imagen perfectamente redondeada, los quistes tienden a hacerlo por cuanto la presión se dispone por igual en sus paredes, es homogéneamente baja, compárenla con la densidad del hígado, de la silueta cardíaca o de los músculos. Estamos viéndola característicamente situada en el compartimento del ángulo cardiofrénico anterior y, como decíamos, corresponde a un quiste pericardio celómico. En general, los quistes pleuropericárdicos o pericardiocelómicos tienen un aspecto muy sugestivo en tomografía computada, sobre todo porque a las características de la densidad líquida de pared fina y apenas perceptible que se ubican en el ángulo cardiofrénico, tienen que mostrar un nulo realce con contraste endovenoso por ser estructuras que están privadas del aporte vascular y que, por lo tanto, no modifican absolutamente en nada su densidad. Este paciente, similar al anterior en cuanto a que muestra la presencia de una imagen patológica a nivel del ángulo cardiofrénico anterior derecho, que hace signo de la silueta con el corazón, pero que desde el punto de vista radiológico no podemos caracterizar adecuadamente sobre qué densidad tiene la lesión. La tomografía claramente muestra una imagen con densidad grasa. Comparen la densidad de la imagen con la densidad del tejido del celular subcutáneo y característicamente es densidad grasa lo que nos permite afirmar que se trata de una lipomatosis paracardíaca, en donde las características de la densidad nos permiten diferenciarla claramente de la imagen quística, como por ejemplo el pleuropericárdico que veíamos recién. Otro paciente, miren ustedes, la convexidad bien definida, el ángulo cardiofrénico anterior ocupado por una imagen de la misma densidad de la grasa del celular subcutáneo y que cuando hacemos las reconstrucciones en los diferentes planos corresponden a un aumento de los depósitos fisiológicos de tejido graso mediastinales por lipomatosis circunscripta. En algunos casos la lipomatosis del mediastino, que puede ser endógena o exógena, muchas veces se asocia a síndrome de Cushing, se caracteriza por el significativo incremento del tejido graso en el mediastino, pero ya no solo en el área paracardíaca, sino también
en otros espacios anteriores y medios del mediastino prevascular, y que si uno los viese desde el punto de vista radiológico, observaría un ensanchamiento del mediastino, pero sin poder, como la tomografía, determinar que claramente corresponde a tejido graso y que por lo tanto no suele ejercer efectos de masa. Miren cómo la grasa al distribuirse por el mediastino permite identificar con claridad, en este caso el tronco venoso brachocefálico derecho, vena mamaria interna, tronco venoso brachocefálico izquierdo, callado aórtico, definiendo entonces claramente las estructuras mediastinales. También el ángulo cardiofrénico puede ser asiento de otra patología como la hernia de Morgagni, que es el pasaje de estructuras intraabdominales, que puede ser el colon, y situarse en el ángulo cardiofrénico anterior derecho, con una densidad característicamente grasa del tejido omental, pero pudiendo también, como en este caso, comprender estructuras gastrointestinales como el ángulo hepático del colon, que se aprecia por contraste oral en su interior. Con respecto a la patología del compartimento visceral, tenemos que tener en cuenta que allí viven innumerables estructuras anatómicas vitales como tráquea y esófago, también estructuras vasculares que pueden ser muchas veces asiento de patología ocupante de espacio y por lo tanto la patología que más frecuentemente vamos a encontrar en este compartimento van a ser los quistes, tanto los quistes por duplicación como el broncogénico, el neuroentérico, como el quiste pericárdico, las anomalías vasculares, como dijimos recién, y la presencia de aumentos de volúmenes ganglionares, tanto primitivas como secundarias, a procesos tumorales o infecciosos. El linfoma también va a ser en este compartimento un participante. Sin embargo, como hemos mostrado en casos ya anteriores, estamos en condiciones de mostrar en este paciente, a nivel del mediastino visceral, fíjense ustedes que estamos por delante de los cuerpos vertebrales, por detrás de lo que sería la rama derecha de la arteria pulmonar. Este es un paciente con y sin contraste endovenoso. Obsérvese cómo aorta ascendente, arteria pulmonar y aorta descendente realzan intensamente su densidad por el contenido en yodo. Sin embargo, en contacto con el bronquio principal derecho, existe una lesión redondeada y bien definida que en la tomografía impresiona de densidad de partes blandas, pero que al hacer el contraste se muestra un nulo realce y en donde por sus características, el comportamiento con el contraste y la topografía, uno puede determinar que se trata de un quiste broncogénico en contacto con el árbol traqueobronquial. Los quistes broncogénicos son un defecto ventral del árbol bronquial, no vamos a entrar en detalles, pero característicamente su topografía suelen ser subcarinales, paratraqueales o retrocardíacas. Miren ustedes, una vez más, las características. Y recordar que pueden no tener densidad de agua porque el contenido proteico o hemático en su interior pueden mostrarlo de mayor densidad, pero las características son paredes finas y contenido que no realza con el contraste endovenoso. Como decíamos también antes, la resonancia magnética es un muy buen complemento para evaluar esas imágenes quísticas. Acá estamos con una tomografía a nivel del estrecho superior en el compartimento visceral, por detrás de la cava y al lado de la aorta ascendente, donde observamos una imagen redondeada y de baja densidad que tiene todo el aspecto quístico, pero que, en virtud de su pequeño tamaño, podríamos no estar del todo seguros en la determinación de su densidad. Sin embargo,
este corte en secuencia de T2 de la resonancia magnética muestra la correlación con la imagen y cómo característicamente muestra un patrón de alta intensidad, compárenla con el líquido cefalorraquídeo, y que nos asevera que estamos viendo una imagen quística que corresponde a un quiste broncogénico. Miren ustedes a este otro paciente a nivel del estrecho superior del tórax. Es un área donde las imágenes tomográficas se degradan. Miren las imágenes que están en este caso mostrando un desplazamiento de la tráquea hacia adelante y a la derecha, el tronco de la arteria brachiocefálica izquierda a este nivel, desplazado, y esta lesión que no podemos caracterizar adecuadamente porque al estar en un plano de mucha densidad como son los omóplatos, no podemos estar del todo seguros. Es una imagen que se ha hecho con contraste endovenoso, pero la resonancia magnética carece del artefacto a este nivel y muestra la imagen perfectamente homogénea con un aparente nivel líquido-líquido en la porción posterior, y que cuando se complementa con secuencias en otros planos permite demostrar la naturaleza quística de este quiste por duplicación esofágico a nivel del mediastino superior, que desde el punto de vista radiológico puede ser absolutamente caracterizado. Otro paciente también con un quiste por duplicación, nada más que a un nivel más distal. Esta es la carina traqueobronquial, arteria pulmonar con ramas izquierda y derecha, aorta descendente, venácigos y el esófago en inmediato contacto con esta imagen homogéneamente quística que no realzó con el contraste endovenoso. Como decíamos, la radiología es muy buena para demostrarnos alteraciones, como en este paciente, en donde vemos que ambos lados de los márgenes del mediastino superior están convexos por una evidente imagen ocupante de espacio que borra de alguna manera el margen del callado aórtico, pero que desde el punto de vista radiológico no podemos asegurar muchas cosas más. Fíjense cómo la tomografía computada de este paciente, que también era un portador de un linfoma, muestra ya no solo la lesión en el compartimento prevascular, sino en diferentes espacios ganglionales del mediastino. Miren la importancia del empleo de la sustancia de contraste endovenoso, donde la aorta ascendente y la descendente, junto con la vena cava superior, prácticamente no podían ser reconocidos sin administrar contraste. Es un paciente que se acompaña de un derrame pleural bilateral y en donde la nodularidad de las imágenes y su extensión son fuertemente diagnósticos o sugestivos de un proceso linfoproliferativo maligno. En otras ocasiones, como la sarcoidosis, por ejemplo, es característico la presencia de múltiples adenomegalias en el mediastino. Este caso está hecho con contraste endovenoso, y tienen la particularidad de mostrarse simétricas y comprometiendo la región de ambos cilios, así como otros compartimentos del mediastino. En otras oportunidades podemos encontrarnos también, como en este caso, con un aumento global del tamaño de la silueta mediastinal. La silueta cardíaca parece ser la responsable, aunque no podemos definir los contornos de la misma, y en este caso también las imágenes seccionales van a ser de mucha ayuda. Miren ustedes este paciente en donde estamos viendo el plano axial, coronal y sagital, pero la silueta cardíaca, en este caso aorta y vena y arteria pulmonar, están rodeados de una gran cantidad de tejido líquido que en la reconstrucción se ve claramente que están contenidos en el saco pericárdico y que correspondía a un voluminoso derrame pericárdico que se pone fácilmente de manifiesto al emplear las técnicas seccionales. A veces la presencia de aire, por ejemplo, va a ser un indicador muy sugestivo en algunas patologías, particularmente del mediastino,
y en este paciente estamos viendo cómo superpuesta a la silueta cardíaca hay una imagen con un nivel hidroaéreo, con aire hacia arriba y líquido hacia abajo, que en la proyección de perfil se proyecta claramente en el área retrocardíaca y que es muy sugestivo de hernia hiatal axial. La tomografía computada en el plano axial y en la reconstrucción coronal muestra el mediastino visceral por delante del cuerpo vertebral, de la aorta descendente, por detrás de la vena cava superior, próximo a los diafragmas, en la región inferior del mediastino, y muestra que hay una lesión que ocupa espacio, pero que tiene vísceras intestinales a las que reconocemos por la presencia de aire dentro de su interior y que en el plano de reconstrucción coronal muestra claramente al estómago herniado en lo que corresponde a una hernia hiatal axial, generando una imagen patológica ocupante de espacio en dicho compartimento mediastinal. En este otro paciente, y una vez más vamos a ver la importancia del empleo de la sustancia de contraste, una tomografía computada de tórax muestra como hallazgo una imagen que contacta con la aorta descendente, que está en inmediato contacto con el pericardio posterior, está la silueta cardíaca a este nivel, esto es la región superior del hemidiafragma derecho, y esta masa que desborda hacia ambos lados de la línea media muestra en su interior contenido aéreo e impresiona por sus características corresponder a una masa lesional ocupante de espacio de probable origen esofágico. Obsérvese que el estudio está con contraste endovenoso, pero este mismo paciente, al ser estudiado en esta imagen un par de minutos después, ¿qué estamos viendo? Que el contraste que está en el torrente arterial circulatorio ha difundido y estamos en lo que se denomina ahora una fase de equilibrio, en donde el esófago se va a definir muy bien, pero vamos a poner de manifiesto que lo que formaba parte de la masa ocupante de este paciente es la monstruosa dilatación varicosa de estructuras venosas en lo que correspondió a varices esofágicas que, si no lo hubiéramos explorado en distintos tiempos de la administración de contraste endovenoso, podríamos haberlo confundido con otra lesión sin aseverar, como en este con toda claridad, la naturaleza varicosa. Miren, el mismo paciente, la presencia de las grandes varices a nivel del mediastino posterior y que en los diferentes planos de reconstrucción, tanto coronal como sagital, muestran como una bolsa importantísima de dilataciones varicosas en un paciente con avanzada cirrosis. Otro paciente, si bien es un caso de muy poca claridad, son imágenes hechas con un tomógrafo muy viejo, pero para mostrar la importancia de algunos casos, estamos viendo en este paciente una radiografía de tórax, en donde el arco medio izquierdo de la silueta mediastinal o vascular está prominente, y cuando hacemos una tomografía computada vemos que corresponde a una masa quística redondeada y bien definida, con densidad uniformemente acuosa, que no contrasta y que se demostró correspondió a una hidatidosis ventricular izquierda. Acá tenemos otro paciente con cortes axiales y coronal, donde vemos la aorta, el callado aórtico, la vena brachiocefálica izquierda y una masa que está ocupando espacio en la región lateral del mediastino. No reconocemos la vena cava superior, que probablemente esté infiltrada, y vemos que contiene múltiples calcificaciones y compromete, como lo demostramos en la reconstrucción, no solo la región superior, sino también la porción inferior, y por sus características es muy sugestivo de mediastinitis fibrosante, sobre todo si se tiene en cuenta
los antecedentes del paciente. En el mismo caso, estamos viendo a nivel inferior la masa con múltiples calcificaciones y también el compromiso a nivel superior en este paciente que se demostró tenía mediastinitis fibrosante. Otra de las causas de lesiones ocupantes de espacio a nivel mediastinal son las vasculares, particularmente los aneurismas de aorta. Y nos vamos a encontrar con radiografías como en este paciente, en donde hay un gran ensanchamiento del mediastino, hay una pérdida de definición del callado aórtico y da la impresión de que la masa corresponde a la aorta, aunque también tenemos ensanchada la región paratraqueal derecha. Y ahí vemos cómo, una vez más, las imágenes seccionales van a ser de suma utilidad para la clarificación. Acá en este paciente se aprecia la presencia de una dilatación de la aorta ascendente que a un nivel más próximo a la raíz se muestra de mayor calibre. Fíjense la diferencia de calibre entre la aorta descendente y la aorta ascendente o la arteria pulmonar, pero que se acompaña de líquido que está rodeando y que se dispone en el mediastino anterior y que puede corresponder a sangrado a dicho nivel por un aneurisma de la aorta ascendente. No siempre las imágenes son fáciles de identificar. Acá tenemos otro paciente que borra el callado aórtico y que a nivel de la porción superior se muestra con márgenes muy nítidos, pero que no podemos desde el punto de vista radiológico definir si se trata de patología vascular o si corresponde, por ejemplo, a un quiste a nivel mediastinal. Miren ustedes cómo la tomografía computada en este paciente a distintos niveles con contraste endovenoso muestra un derrame pleural derecho, apenas un pequeño derrame en el lado izquierdo, pero miren el calibre de la aorta ascendente que está francamente dilatado, compárenlo con la aorta descendente. Pero se aprecia además esta pequeña banda hipodensa que corresponde a la íntima de la aorta que está medializada. Miren cómo se observa con nitidez. Y esto corresponde a un aneurisma disecante de la aorta que compromete la aorta ascendente y la descendente. O este otro paciente, en donde a nivel de la porción posterior del callado aórtico se observa una llamativa dilatación aneurismática con una extensa trombosis en semiluna que puede ser reconocida luego de la administración de contraste endovenoso. A veces anomalías y no patologías pueden ser responsables de imágenes mediastinales que desde el punto de vista radiológico inducen a pensar en tumores, pero que si nosotros vemos a este paciente, vemos cómo la tráquea está comprimida desde atrás por esta estructura vascular que corresponde al callado aórtico con una disposición anómala. En lugar de ser el callado aórtico a la derecha, como lo es habitualmente, a la izquierda, como lo es habitualmente, está ocupando la porción derecha. Y miren ustedes cómo la arteria pulmonar muestra sus características normales, pero la aorta descendente lo hace siguiendo la cara anterolateral derecha de los cuerpos vertebrales de ese lado. El último compartimento que nos queda es el paravertebral, el posterior, y en donde en general son tumores neurogénicos lo que vamos a encontrar a este nivel, y entre ellos vamos a encontrar los ganglios neuromas, el neuroblastoma, schwannoma, neurofibromas, etc. Aunque también vamos a encontrarnos con quistes por duplicación, la presencia de masas esofágicas, adenomegalias y otras alteraciones que van a estar en relación a los ganglios linfáticos simpáticos, entre los que vamos a encontrar paragangliomas, por ejemplo, o hematopoiesis extra. Recordamos entonces la compartimentalización del mediastino. El mediastino posterior va a estar delimitado por una línea anterior que corre 1 centímetro por detrás de la cara anterior de los cuerpos vertebrales dorsales. Acá la representación en el plano sagital y en el plano axial. Vemos cómo ese mediastino paravertebral o posterior
comprende las áreas paraespinales, que son lugares en donde viven muchos ganglios simpáticos y estructuras nerviosas que van a ser las principales responsables de la patología en este compartimento. Acá claramente estamos viendo un paciente que muestra una lesión bien definida, con densidad de partes blandas, aunque suavemente de menor densidad que los músculos, por ejemplo, de la cintura escapular. El estudio está hecho con contraste endovenoso y miren ustedes cómo vemos el compartimento por detrás de la cara anterior del cuerpo vertebral comprometiendo el área paraespinal y que corresponde en general a tumores neurogénicos muchas veces benignos. Acá otro paciente en donde estamos viendo una doble lesión, estamos viendo claramente alterado el compartimento prevascular, pero también la presencia de otra lesión que se proyecta al mediastino medio por delante de la aorta descendente y que se muestran como imágenes homogéneas de baja densidad y que, como decíamos, frecuentemente suelen corresponder a tumores neurogénicos. El ganglioneuroma es otra lesión que está en este caso mostrándose como una imagen heterogénea con múltiples áreas de calcificaciones en su interior, incluso con calcificaciones proyectadas al cilindro dural y que se muestra como una imagen en uso paravertebral. También los quistes pueden ser patrimonio de esta topografía, los quistes neuroentéricos o los quistes muchas veces del cilindro dural. Acá estamos viendo un quiste por duplicación en un estudio hecho con contraste endovenoso, la presencia de la imagen en el área paravertebral, se extiende parcialmente al mediastino visceral, está cabalgando sobre ambos, pero con una densidad homogéneamente quística y paredes finas y lisas. Ya para ir terminando, las lesiones en uso paravertebrales que muchas veces pueden ser causadas por patología vertebral, tantos procesos infecciosos como el mal de Pot en la tuberculosis o la presencia de lisitis secundarias a patología vertebral que forman estos abscesos en uso paravertebrales y que son perfectamente puestos de manifiesto por estos procedimientos. Finalmente, vamos a decir que el radiólogo, aparte de la aproximación diagnóstica que va a hacer con respecto a la evaluación de estos tumores mediastinales, va a ser una muy buena guía para la punción de lesiones que necesiten información histopatológica. Y acá, por ejemplo, estamos viendo cómo las masas del mediastino pueden ser abordadas, en este caso la aguja de punción en el centro de la misma, y los cortes anatómicos para mostrar cómo uno puede, de acuerdo a la localización de la lesión con respecto a las imágenes, trazando los diferentes planos A, B y Z del espacio, calcular la angulación y la profundidad de la aguja para poder certificar la presencia intralesional de la misma. Para terminar, vamos a decir que cuando uno sospecha una lesión patológica del mediastino en la radiografía, va a ser fundamental la complementación con tomografía computada de multicortes o resonancia magnética, especialmente con el empleo de sustancias de contraste endovenoso. La tomografía y la resonancia van a permitir determinar con exactitud las características tisulares de la lesión, definiendo su ubicación topográfica, lo que nos va a permitir estrechar los diagnósticos diferenciales. Y cuando podamos correlacionarlos con datos clínicos y de laboratorio del paciente, vamos a permitir, en muchos casos, un diagnóstico de certeza. Finalmente, les sugiero como bibliografía el Tratado de Manual de Diagnóstico por Imágenes del profesor José Luis San Román y las lecturas de las páginas de Radiology Assistant y de Learning Radiology que están aquí, fundamentalmente la página de Radiology Assistant, donde tiene un capítulo de lesiones mediastinales
que está muy bien abordada y es muy didáctica para el alumno. Final.